la cotización o la aportación que hacen los trabajadores, que la hacen una parte de ellos y otra gran parte, de hecho, la 2/3 parte la hacen los empleadores, pero van dirigidos de manera exclusiva a esos fondos para unas personas que tienen unas cuentas particulares. Ellos no tienen la posibilidad siquiera de saber cómo se administran, cómo se invierten, qué se hace con ellos, qué producen, qué no producen, y ni siquiera se les rinde cuenta. Entonces, los administradores, que son esas empresas que únicamente tendrían que tener una computadora y un secretario o una secretaria, nada más, porque no tienen grandes inversiones en estructura o infraestructura para poder administrar esos recursos. Ellos lo hacen como les dé la gana, y cuando al final la persona puede acceder o tiene el derecho de tener esa pensión por retiro o por cualquiera de las otras modalidades que contempla la ley, entonces la pensión resulta ser pírrica, miserable, de modo tal que de lo que se aporta es un porcentaje muy bajo lo que se le concede de pensión. Por eso nosotros decimos y hacemos esa afirmación tan fuerte de que se trata de la estafa del siglo. Entonces, Juan, si esa es una AFP, que son las personas que regulan pues lo que son los fondos de pensiones, administradoras de fondos de pensiones, ¿cuáles son las características que se debe cumplir para uno ser un afiliado? La posibilidad de aportar sin ser trabajadores formales. Eso es una modalidad que contempla la ley, que usted puede tener su seguro y aportar de manera particular sin tener que estar afiliado. En el caso de la República Dominicana es muy poco lo que será pues bajo esa modalidad, pero sí algunas personas optan por eso cuando no son empleados formales. La condición esencial es ser trabajador, aunque se permite esa de manera excepcional. Entonces, muy bien. Una vez se hacen esas aportaciones, lo más importante es que para el retiro, la ley te contempla que debes aportar al menos 360 cuotas. Ya ustedes saben cuántos años hay que aportar. ¿Cuántos años hay ahí? 30 años. 30 años. 30 años de labor ininterrumpida. Porque si tiene algún momento de interrupción, sí, porque si tiene algún momento de interrupción, entonces tendría que completarlo, más allá de los 30 años. O sea que hay que aportar de todas maneras para el retiro formal 30 años de cuotas, 360 cuotas, exactamente. ¿Y hay un lugar donde uno puede verificar cuál es el tiempo que uno tiene ya dentro de esta administradora de fondos de pensiones? Las mismas administradoras de fondos de pensiones en ocasiones, a principio no lo hacían, pero en ocasiones le mandan a las personas un estado de su cuenta, de cuántas cuotas llevan y cuánto es la totalidad que tienen aportado. No a todo el mundo le llegan, pero ellas deben hacerla con cierta regularidad, de modo que la gente pueda saber cuánto y en cualquier momento cuánto tiene y cuánto ha aportado y cuánto le falta. Pero por lo regular hubo una época en que hubo una especie de resistencia o de reclamación, y entonces ellos comenzaron a enviárselo cada cierto tiempo a las personas. Conozco de muchas personas que no le ha llegado nunca, pero en el caso de muchas personas también le llega, y la gente puede ir sabiendo en la medida en que va aportando hasta qué punto va llegando y cuánto le falta para poder optar por el tipo de pensión. ¿Cómo usted puede cotizar en la AFP? Bueno, cotizar en la AFP es sencillo. Si usted es empleado, a través de su cuenta que le debe proveer su empleador en la administradora de fondos de pensiones, que se hace a través de la Tesorería de la Seguridad Social, él debe aportar a su cuenta un 72% y el empleado un 28% que se lo descuentan de su salario. Si es una persona que va por el término particular, por la excepción que hablábamos ahorita, entonces él tendría que contactar a una de las grandes aseguradoras y a su vez contratar con ella
la seguridad social en todo el sentido de la expresión. Decimos, la administradora de riesgos de salud, que es una parte del sistema dominicano de seguridad social, los riesgos laborales, los fondos de pensiones y cualquier otra modalidad que ahí abarque el sistema de seguridad social. Entonces, ahí hay que hacerlo de forma particular y pagándole a esa o depositando en esa administradora, en la tesorería de la seguridad social, que la distribuye a las diferentes modalidades, la cotización que debe aportar el trabajador. Juan, usted hablaba al principio de su intervención que hay unas pensiones por vejez, discapacidad, sobrevivencia. ¿Usted puede explicarnos cada una de esas en detalle, si es posible, y si hay alguna adicional? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Por la favor. pensión por vejez o por retiro cuando se ha cotizado en la 360 cuotas tiene que ver con una edad que la persona debe cumplir y haber cotizado la cantidad también de las cuotas reglamentarias. Es decir, que hay que tener un mínimo de 60 años. De hecho, hace poco había un movimiento de las administradoras de fondos de pensiones que querían elevar esa edad a 65 años. No le fue posible porque hubo cierta resistencia, pero la intención estaba y sigue latente por ahí. Entonces hay que cotizar 360 cuotas y tener al menos 60 años de edad. Esa es una de la modalidad, diría yo, la más elemental de todas. Hay otra que es la de supervivencia. Por ejemplo, cuando fallece la persona que cotiza, si tiene una esposa o una concubina, entonces esa tiene derecho a la pensión por supervivencia. Y cuando esa persona tiene hijos menores de edad, hasta 18 años, y si son estudiantes o discapacitados, hasta 21. En ese caso, entonces, esa es la segunda que nosotros llamamos la de supervivencia, y así la determina la ley. La tercera sería perdón, que me están entrando muchas llamadas al teléfono. La tercera sería la de la pensión por edad, por cesantía por edad. Eso hay que tener 57 años de edad, dice la ley. Y es cuando una persona está trabajando, está cotizando, pero le llega la edad de 57 años y no tiene la posibilidad de cotizar la 360 cuotas. Puede optar por esa modalidad de pensión. Sin embargo, cuando uno se pone a registrar, a buscar la estadística de esa modalidad, vemos que es muy poco lo que se da, a pesar de que con el tiempo que tiene la ley de seguridad social, muchas personas deberían aplicar para ella. Y la siguiente, de esa si no tiene ni siquiera registro, es la última, es el seguro por desempleo. Pienso que sería obligatorio para poder aplicar y ejecutar el seguro de desempleo en este país, aprobar una legislación adicional que regule, que establezca un procedimiento que diga cómo, cuándo y qué cantidad se aportaría para esos fondos. O sea que habría que aprobar una ley complementaria para poder tener efectividad esa última modalidad del seguro por desempleo. Esas son las 4 que contempla la ley. Por este tiempo establecido por ley, para que una persona pueda optar por su pensión, y usted hablaba de 30 años, ¿verdad? Y 300 y tantos, repita por favor, discúlpeme. 360 cuotas. 360 cuotas. Cuotas, correcto. 360 meses habría que Muy bien. cotizar Entonces, por la pensión por vejez. ¿Me ibas a preguntar algo? muy bien. Sí, Juan, no podemos evitar, porque tenemos una situación pues que está en la palestra pública y que todos tenemos el conocimiento de ella, de un caso que se está dando, de una devolución de fondos de las AFP, aprovechando esta situación que ha provocado esta pandemia y esta crisis sanitaria. Desde su punto de vista,
¿Cuál es la situación que usted entiende que se debería hacer? ¿Qué aproximación han tenido pues las entidades correspondientes en ese sentido? Y si realmente se pueden devolver estos fondos de las AFP, aprovechando el impacto que está ocasionando en lo que es la economía en este momento, el Bueno, COVID-19. los fondos de pensiones, nosotros, bueno, yo soy candidato a diputado, no sé si lo sabía, por el Partido Reformista Social No lo Cristiano. sabía, pero por Fue favor díganos a dónde usted es candidato a diputado. en la circunscripción 5, Partido Reformista, Fuerza del Pueblo, Muy bien. BIS y sus aliados. Y nosotros tenemos como propuesta no la entrega del 30% de los fondos de pensiones. Nosotros tenemos como una de nuestras propuestas legislativas la eliminación total del sistema de seguridad social como está concebido en la actualidad en la República Dominicana, incluyendo, claro está, los fondos de pensiones y las AFP. De modo que se eliminen en su totalidad, porque también las ARS es un gran robo para la población. Y nosotros pretendemos llevar como propuesta legislativa al Congreso a partir del 16 de agosto, que estaremos allá, la eliminación total, la derogación de la ley 8701 y la concepción entonces de un sistema de seguridad social inclusivo, que trate a la persona con dignidad y que no se tenga el negocio por encima de la salud y de la dignidad humana. Entonces, en ese caso, nosotros entendemos que, que el sistema de seguridad social no solo implica una forma de discriminar al pobre y de atraparlo en un complejo sistema, valga la redundancia, en un complejo sistema que tiene tantas aristas y a la vez tantas instituciones, una tras otra, el Consejo de la Seguridad Social, la Vida, la CISALRIL, en fin, la Superintendencia de Pensiones. Son tantas instituciones para regular un mismo sistema que nosotros entendemos que es inoperante por la diseminación de funciones que le ha dado la ley a esas tantas instituciones. Y los fondos de pensiones deben ser que nosotros calcamos, copiamos de manera textual, prácticamente igualito, el sistema concebido en Chile desde 1973 con la dictadura de Pinochet. Ese sistema en Chile y en otros países ha fracasado en su totalidad, de modo tal que ahora la lucha que se libra en aquel país es la eliminación total, como nosotros la proponemos aquí, la extinción de las administradoras de fondos de pensiones, porque se trata de un sistema que al pobre a los pobres los hace más miserables, a los pobres los hace más indignos. Y en ese caso nosotros lo que entendemos es que debe eliminarse en su totalidad. Ahora bien, el gran dilema y la gran discusión es si se puede entregar el 30% de los fondos de pensiones. Hay solo dos modalidades para eso. Y la primera es la aprobación de una ley como ha sido concebida, como ha sido propuesta por un grupo de legisladores, mediante la cual se permita el retiro del 30% de manera anticipada de esos fondos, lo que obviamente va a afectar la cantidad de tiempo que va a haber que entonces cotizar, porque si te le quita una parte ahora, eso habrá que reponerse después si se queda el sistema tal cual. Y en ese caso, se puede por esa vía. Yo entiendo que se puede por esa vía, porque si una ley modifica la otra, entonces no habría razones para denegarle a los trabajadores esa posibilidad. Parte del empresariado y el gobierno. Entonces, perdón, dígame. Parte del empresariado y del gobierno, sobre todo del gobierno, han dicho que no se puede porque eso va a afectar la economía, porque va a presionar la tasa de cambio, pero no se lo han dado a los trabajadores porque lo van a guardar supuestamente debajo de una almohada, que eso no es verdad. La gente va a comprar comida porque hay un estado de necesidad en la actualidad y es que la gente no está trabajando. Hay más de 1 millón de trabajadores suspendidos y hay otros tantos que son los informales que, bueno, eso no es ni siquiera una suspensión, es peor que eso, es que no existe la posibilidad de que ellos puedan trabajar. Entonces, en ese caso, mucha gente que ahora mismo no es un empleado formal tiene aparte de fondos de pensiones porque estuvo cotizando en algún momento. Entonces, en ese caso, decíamos nosotros que la
la tasa de cambio la va a presionar. Pudiera ser verdad, pero ahora ya la presionó y no se lo han dado. De ahora ya la tasa a cambiar está rondando cerquitita el 60 por $1 y no se lo han entregado. Entonces, se resulta banal el argumento de las autoridades en el sentido de que eso va a presionar la tasa de cambio y que va a provocar una gran inflación, porque ya la inflación también la tenemos. Y ahora lo que se necesita es el estado de supervivencia de la gente que están confinados en su casa sin poder trabajar. Por lo tanto, no es un argumento que yo le vea una base sólida para sustentarse. De modo que sí se le puede entregar a través de la aprobación de una ley. Nosotros decimos que otra modalidad sería que, como la ley contempla algunos aspectos que desde el punto de vista jurídico constitucional nosotros tenemos la opinión de que colide con algunos textos de la Constitución, pudiera entonces cada caso y cada persona en términos particulares intentar acciones judiciales a los fines de que algunos textos, como por ejemplo el 51, el artículo 51 de la ley, que es donde se contemplan las modalidades de las pensiones y la forma de adquirir los fondos por medio de supervivencia o la diferente forma, pudiera declararse inconstitucional. Porque desde el punto de vista técnico jurídico transgrede algunos principios constitucionales como la seguridad jurídica, por ejemplo, y la confianza legítima. Por ejemplo, decía, se entiende que una persona es la continuadora jurídica de la otra cuando fallece. Un hijo del padre, y si no tiene hijo, el padre sería el continuador jurídico de su hijo. En este caso, la ley no contempla que si una persona fallece y no tiene hijos menores de edad o pareja, entonces sus familiares, sus otros familiares, los herederos colaterales o los causantes, que son los padres, pudieran acceder a esos fondos. Cuando la ley te establece que esa es una cuenta única y personal tuya. Y si yo soy tu causante, yo debería poder acceder a tus bienes porque yo soy la continuidad jurídica tuya. Cada uno pudiera, en términos particular, intentar una acción de inconstitucionalidad cuando estén precisamente en un caso similar. Lo que quiere decir que sería inconstitucionalidad por la vía difusa. Y esa inconstitucionalidad por la vía difusa, si bien crea precedente para que los otros lo puedan hacer, cada caso debe ser conocido y fallado en términos particular y diferente. Bien, estamos en esta conversación interesante, pues escuchamos a Juan de la Rosa como abogado y también pues especialista en estos temas de fondos de pensiones que tantas personas quizás pues no conocemos de fondo cuál es la situación. Y también pues hace un instante, a raíz pues de su diputación y su aspiración por la fuerza del pueblo, de algunas propuestas, algunas recomendaciones que nosotros nos vamos a permitir, Juan, que luego de esta pausa usted de manera amplia pueda conversarnos, porque usted decía hace un instante de que hay algunas instituciones que de alguna manera trabajan en cosas parecidas, en aspectos parecidos, y que eso debería de hacer una reestructuración. Entonces, esas propuestas, aunque usted no las pinceló de manera breve, nosotros quisiéramos que luego de esta pausa y usted pueda orientarnos en ese sentido y decirnos esas propuestas y recomendaciones para hacer un cambio en lo que es el sistema de fondos de pensiones y que pudiese entonces, según el punto de vista suyo y al partido al que usted pertenece, por supuesto, favorecer aún más a los trabajadores dominicanos.